estudiar si de alguna manera estaba presente el coronavirus, el SARS-CoV-2, en varios tipos de aguas ambientales que le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese marco, en ese contexto, en ese marco de ese proyecto, lo que hicimos fue analizar muestras de agua de la cañada que pasa cerca del parque termal, y también de las aguas residuales, las aguas servidas, ¿verdad? No solo dentro del parque termal, sino de la región del barrio de Daymán. Y también, obviamente, que fue capaz el principal foco, lo pusimos en las aguas de las piscinas. Básicamente lo que encontramos fue el coronavirus, sí lo encontramos en las aguas servidas, como era de esperar, ¿verdad? Cuando aumenta el número de casos, se empiezan a encontrar esos virus en las aguas servidas, que fue un hallazgo que era esperable. Y algo positivo, digamos, fue que no encontramos el virus en las aguas de las piscinas. Entonces, eso fue un insumo que tomaron las autoridades competentes, uno de los tantos insumos, ¿verdad?, para evaluar la posibilidad de la reapertura del parque municipal, ¿verdad? La llegada de la pandemia en marzo del 2020 y el decreto presidencial que obligó al cierre de los centros termales, que tuvo una duración de 4 meses por decreto, porque después a partir de julio se empezó la apertura paulatina, afectó y mucho al turismo porque transformó Daymán y Arapey, que son los centros termales principales desde lo público, en casi que pueblos fantasmas. O sea, no se veía a nadie caminar, no había circulación, las reuniones que se mantenían y la exposición de los propios emprendedores eran todas de malos augurios, con personal al seguro de paro, al despido directo, y era un panorama bastante embromado y que no duró solo esos 4 meses. Porque cuando se decreta la apertura con todos los protocolos acordados con salud pública y demás, el volver a hacer que la gente confiara en la movilidad y en aquella libertad responsable que marcaba el presidente, los miedos que habían por el riesgo sanitario eran enormes. Y estamos todavía en un proceso de recuperación del turismo. Siendo que esta pandemia comienza el 13 de marzo y la primera medida a nivel nacional es se cierran las termas, como que en realidad las termas iba a ser el lugar más propenso al contagio, cuando en realidad entendemos que Termas no tiene hoteles de cadenas con circulaciones de pasillos, lugares cerrados, al contrario, ¿no? Es un lugar natural donde el disfrute de la naturaleza, donde hay espacio, donde hay aire libre, donde en realidad se disfrutan de ese tipo de cosas, y eso hizo que de cierto modo nos pusiéramos a estudiar, o sea, bienvenida a la pandemia cuando en realidad todos nos ponemos a estudiar y a ver de qué se trata, cómo es el tema y sobre todo a mejorar lo que tenemos y la calidad del servicio que damos. El efecto comenzó el 13 de marzo, era el día que comenzaba Semana Santa, o sea que en realidad ahí era cuando empezaba nuestra gran temporada. Fue una cosa increíble, fue de un momento a otro, salieron los anuncios del Ministerio de Salud Pública que se cerraban las termas, que se cerraba el puente, que se habían detectado casos en Salto. Bueno, eso realmente llevó a una paralización total, o sea que estuvimos marzo, abril, mayo, junio, julio prácticamente totalmente cerrados, totalmente cerrados. Hemos llegado, para que se haga una idea de a cuánto fue el cierre. Acá particularmente en los hoteles no nos dimos cuenta que no teníamos llaves para cerrar las puertas. O sea, el hotel es un lugar donde está 365 días abierto las 24 horas del día. O sea, nadie tenía llave como para decir cierro y me voy o dejo a alguien pero dejo cerrado. O sea, que no tuvimuvimos ni siquiera la posibilidad de cerrar las puertas. Tuvimos unos largos meses cerrados, ¿verdad? Sí, entonces eso también motivó que al estar puertas cerradas, igual, más allá que el área de mantenimiento siempre se mantuvo, porque eso no se puede dejar. En algún momento se va a abrir,
Entonces teníamos que estar preparados también. Pero sí se cerró las puertas al público sí se cerraron. Entonces nos afectó bastante, sí fueron alrededor de 4 meses, algo así, y fue muy duro. Sí, la fuimos o sea, la estamos, porque todavía no salimos de esto, les comento que no, tanto como nosotros nos afectó a mucha gente también, tristemente lo hemos visto, o sea, compartimos lo que está sucediendo en la zona, que mucha gente tuvo que cerrar sus puertas, y eso es muy triste porque detrás de eso hay mucha gente que dependía de ese emprendimiento. Cuando decís cerrar y no volver a abrir, digamos. Sí, porque, directamente no se abrió más. Entonces eso realmente afectó y sigue afectando. A nosotros, por ejemplo, en este momento también, vamos a hablarlo desde el punto de vista de Sol y Luna, sí nos afecta, nos ha afectado y nos sigue afectando, sí, por el hecho de que más allá que si bien es cierto, se reabrió, vino la reapertura, se realizó turismo interno por el tema de las fronteras que estaban cerradas, pero una vez que se reabren las fronteras también nos afectó porque la gente, claro, busca economizar. A lo que voy es siguiente, sí, llegado el momento como que necesitábamos el respaldo de las autoridades departamentales y como que hay veces sí nos dejaron un poquito solos, sí, es verdad, sí. Entonces esa parte sí, esa es la realidad y es lo que nos pasó, no es que quieran ni para un lado ni para el otro, no, digo las cosas que nos afectó y viéndolo desde el punto de vista personal, o sea, me refiero al personal, a donde uno está en este momento, el lugar que uno está, ¿verdad? Un antes y un después, porque a nosotros nos dolió muchísimo escuchar justamente ese término que se utilizó, que no lo quiero ni mencionar, porque realmente no me hace bien, y que para luego se desdijeran de ese término y se dieran cuenta de que las cosas no eran así, cosa que nosotros ya lo sabíamos que no era así. Entonces tratamos de divulgarlo a todos los medios porque era algo que la gente tenía que saberlo y tenía que informarse para darse cuenta de que si había algo que no afectaba era el agua termal. Que todo esto nos haya ayudado a que tenemos que estar todos trabajando sobre una misma causa, ¿verdad? Y tratando justo de dar cada uno lo mejor para el bien en común, porque vivimos en sociedad, entonces no es que yo me beneficie y si el otro no, o si no, tenemos que aprender a vivir en sociedad y que esto al afectar a una persona o a un sector, literalmente acá afecta a todo. Si lo vamos a mirar desde el punto de vista departamental, son medidas en las cuales no tienen que ser tan drásticas para la situación, ¿verdad? Pero seguir viendo en qué medida pasó lo que pasó, afectó lo que afectó todo esta situación que se fue dando, que todo esto nos haya servido para tener un borrador, por llamarlo de alguna manera, y decir esto realmente no sirvió porque afectó y a mucha gente. Si nos vuelve a pasar, ojalá no, que esto nos haya servido de aprendizaje para encontrar un camino, digamos, entre todos y salir de esto entre todos. Varias puntas de cosas aprendidas, ¿no? La primera es que nada de lo que tenemos y damos por sentado y seguro es así. De un día para el otro puede cambiar. Y a veces, aunque la naturaleza del riesgo sanitario no sea tal, incluso un decreto puede cambiar, como el cierre, como la apertura o como hoy la apertura de los puentes. Una sola firma puede cambiar toda la relación del turismo. Ese es el primer aprendizaje, la primera lección aprendida. La segunda es que tenemos herramientas en el convenio con la academia y con los operadores privados como para hacer frente a estas vicisitudes. Tercera lección aprendida es que aquel relacionamiento que venía entre los operadores públicos y privados en el turismo, que venía un poco resquebrajado en todas las internas, vimos que era necesario, posible y recomendable volver a una articulación total y sentarnos en una mesa, y es así que hoy la Mesa Estratégica de Turismo de Salto funciona en un régimen bien
ejecutivo, con reuniones semanales y con una sesión permanente por las nuevas tecnologías de redes sociales en que estamos en contacto permanente, y con todas las diferencias que podemos o podamos tener, trabajamos en forma articulada. Y otra lección aprendida es que tenemos en la actividad pública y en la actividad privada funcionarios con la capacidad de adaptarse, con la capacidad de aprender y con la capacidad de aplicar medidas nuevas, protocolos nuevos en una forma muy rápida. Es una lección importantísima aprendida, el poder de adaptación que generó en todo el sistema. Conocimientos básicos, o sea, conocer el producto, conocer la demanda, agregar tecnología, agregar innovación, o sea, trabajar con técnicos. Hay que profesionalizar el turismo, o sea, no está profesionalizado. Hay que trabajar muchísimo más, se necesita mucho más gente especializada, mucho más gente preparada. Por eso, en realidad, en la UDELAR, en la licenciatura de turismo, tú te das cuenta cuando alguien estudió y cuando alguien no lo estudió. La gestión de destino es importante, por eso ahora firmamos un convenio entre el centro comercial y CTM, donde en realidad lo que queremos hacer justamente es una organización de gestión de destino. ¿Qué es eso? Es trabajar el destino de forma inteligente, o sea, gestionándolo bien, haciéndolo sustentable, cuidando los recursos. Incluye todo, no solo la inteligencia, incluye el análisis de datos, incluye tener información para tomar buenas decisiones. El departamento vive del área turística, ¿no? Vive del turismo, porque nos hemos dado cuenta ahora con estas situaciones que al cerrarse termas la gente no viene. Al no venir, no trabaja ni el vertulero, ni el carnicero, ni el panadero, menos aún el sector donde están las partes tiendas, ni hablar termas, o sea, no trabaja